Ok, buenas tardes a todos. En la clase de ahora vamos a continuar con esplegnología todavía. Siguen siendo vísceras todavía, pero en esta unidad vamos a enfocarnos al aparato reproductor del macho. Y bueno, pues como la misma, eh, el mismo aparato nos está diciendo, son órganos que se encargan de pues generar la reproducción, ¿no? En el animal. Y anatómicamente, tanto en machos como en hembras, bueno, existen estas diferencias, ¿no? Entre machos y hembras. Y tienen una relación directa, los órganos tienen una relación directa en cómo se van formando desde el embrión. Hagan de cuenta que las mismas células, por influencia hormonal, se empiezan como a diferenciar en los órganos reproductores del macho y otros se empiezan a diferenciar en órganos reproductores de la hembra. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, la parte reproductora de la hembra, vamos a ver muchas similitudes. Em, pero, pues, como les digo, en esta clase vamos a enfocarnos con el macho. Se definen como conjunto de estructuras encargadas de producción, maduración, transporte y deposición de espermatozoides. Aquí esto es porque el espermatozoide pues viene siendo la célula, el gameto del macho. Recordemos que hay dos tipos de gametos, el del macho, que es el espermatozoide, y el de la hembra, que es el óvulo. Entonces, los órganos reproductores se enfocan pues precisamente tanto a producir y luego aquí dice madurar porque son células que pues tienen un proceso de maduración como tal. Transporte y deposición. En la parte de la deposición vendría siendo la cópula. Y pues el transporte pues básicamente son, ay, perdón, es que me distraje. De transporte, pues básicamente son conductos, así como el uréter, que es un conducto que conecta riñón con vejiga. En este caso, los conductos es para conectar, en este caso, las gónadas, que es donde se producen los espermatozoides, con la salida o la deposición, en este caso, pues en el aparato reproductor de la hembra. Los componentes principales vienen siendo gónadas. Gónadas es como la palabra que se utiliza para hablar sobre la hormona, perdón, para hablar sobre el órgano principal del aparato reproductor. En el caso de la gónada del macho, vienen siendo los testículos. ¿Y por qué les digo que es la principal? Porque es quien sintetiza o produce los espermatozoides y a las hormonas sexuales, que en este caso viene siendo la testosterona. Como les digo, gónada es la palabra que se utiliza para hablar sobre el órgano principal. En el caso de la hembra, el homólogo del testículo viene siendo el ovario, que se encarga de producir el óvulo y las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, aquí tenemos el testículo. Y las vías espermáticas pues nos hablan sobre conductos que sirven para el transporte del espermatozoide, del gameto masculino. Tenemos al epidídimo y al conducto deferente principalmente. Entonces aquí está el testículo, aquí se maduran los espermatozoides en este, como en esta como media luna que abraza el testículo y el conducto deferente viene siendo este de aquí. Em, Bueno, el conducto deferente continúa y se une con la uretra. Y la uretra es el conducto que genera ya la salida o que manda hacia la salida. Y si le suena uretra, uretra también es un conducto común entre vías urinarias y, y aparato reproductor. La uretra, si se fijan, pues es el conducto que nace de la vejiga y manda hacia el exterior. Entonces, la uretra básicamente pues se puede combinar las secreciones del aparato reproductor con las excreciones del aparato urinario. Y bueno, si se fijan aquí, por ejemplo, en el conducto deferente, en este que les estoy poniendo aquí,
tienen como estructuras que como que sobresalen. Esas se les consideran como glándulas accesorias al aparato reproductor, que complementan al líquido seminal para formar el semen. El semen pues básicamente es un líquido seminal con nutrientes y pues con espermatozoides. Entonces, las glándulas que se encargan de producir los componentes extras del semen, pues son las glándulas accesorias. Y en veterinaria, pues tenemos diferentes tipos de glándulas accesorias y vamos a hablar sobre comparativo, ¿no? ¿Cuáles son las glándulas del equino? ¿Cuáles son las del perro? Etcétera. En el caso de la uretra peneana, se hacen como dos diferencias. Hay como dos, dos divisiones de la uretra. Pero básicamente la uretra es el conducto que sale de la vejiga y conecta hacia el exterior. Pero aquí hace como uretra peniana porque hay una porción que pasa por el pene y pues esa sería la uretra peniana. Y la otra porción está en cavidad pélvica. Eh, pero bueno, pues aquí nos comenta uretra peniana, conducto común para orina y semen. El pene viene siendo el órgano copulador, el que se introduce al aparato reproductor de la hembra y pues tiene varias estructuras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del perro tenemos que tiene un hueso peniano, el glande, el prepucio y el bulbo. Igual, hay diferencias en los penes de los diferentes animales y también lo vamos a comentar. Las estructuras dérmicas, que pues en sí el órgano reproductor es el pene, pero viene como envainado, viene cubierto por piel especializada, como viene siendo el escroto y el prepucio, el escroto en los testículos y el prepucio en el pene. Bueno, pues en esta unidad vamos a enfocarnos pues en en todos estos órganos y hablando especificaciones de cada uno de estos. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Bueno, pues es la imagen, es la misma imagen, simplemente un poquito más agrandada y pues vamos a profundizar. En cuanto a las funciones del aparato reproductor, pues aquí se lo simplifico, ¿no? Producción de gametos, acuérdense que hay dos tipos de gameto, para el macho y para la hembra, los espermatozoides. Secreción de hormonas, lo que viene siendo la parte de sexualidad está regulado por una serie de hormonas. Y hay una variación entre hormonas para machos y hormonas de las hembras. En el caso de los machos, las hormonas son varias hormonas, principalmente la testosterona, pero para generalizar sobre hormonas del macho, se les comenta como hormonas androgénicas o andrógenos. Y la inhibina, pues otro ejemplo de hormona sexual que, pues como lo dice, inhibe ¿cómo se dice? Pues el comportamiento sexual. Otra función sería el transporte de los espermatozoides, porque a final de cuentas, eh, el punto central de este aparato son los espermatozoides, ya sea para producirlos, para madurarlos, para transportarlos, ¿no? También. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los túbulos, principalmente, pues aquí participa el túbulo deferente y la uretra. Em, y como ahorita les comentaba, ¿no? Hay órganos o glándulas que se encargan de producir el vehículo para los espermatozoides, que es el semen, ¿no? Y son las glándulas accesorias. Varían según los animales. Y por último, la función que sería depositar el espermatozoide a través de la cópula. O bueno, depositar el semen completo a través de la cópula. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, primero hablando sobre los testículos, acuérdense que gónada se refiere pues a esta palabra que nos habla del órgano principal, el órgano reproductor principal. Testículo para los machos, ovarios para las hembras. Estos órganos son pares, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho y tienen forma elipsoidal, es decir, como un círculo alargado y de consistencia sólida. O sea, si ustedes los agarran, pues van a sentir que son firmes, ¿no?
em, tienen característica de ser glándulas mixtas. Cuando hablamos de glándulas mixtas, como el páncreas, les digo, el páncreas tiene función de secretar hormonas y de secretar enzimas. En este caso, la parte mixta de los testículos, la parte exócrina, es decir, lo que se va a secretar hacia afuera, exo viene de afuera, son los espermatozoides. Y la parte endocrina, endo viene de adentro, la parte que se secreta adentro se refiere que se va a secretar hacia la sangre, secreta hormonas, ¿no? Entonces, los testículos, al igual que los ovarios, son glándulas mixtas, producen los gametos, la parte exócrina, y la parte endocrina produce las hormonas sexuales. En el caso de los testículos se llaman o los generalizamos como andróginos, hormonas andrógenas. Y pues principalmente en estas hormonas hablamos de la testosterona. En el caso de las hembras, ahí sí se profundiza más en las hormonas porque tienen funciones muy específicas. En el caso de los andrógenos, digamos que son funciones un poquito más generales. Bueno, dice, en la mayoría de los mamíferos, el, el testículo está cubierto por una piel que se llama escroto. Y algo muy característico de la gona del macho es que está fuera de la cavidad pélvica, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Elegí en este caso una imagen de testículos de toro porque son unos testículos muy pendulantes y que están, digamos, muy afuera pues de la cavidad pélvica. Y esta característica pues hace que tengan de 2 a 4 grados centígrados menor al cuerpo. O sea que si adentro en el cuerpo hay una temperatura de 37 grados, en el caso de los testículos pues va a tener 35, 34 grados más o menos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, no es estricto de que los testículos estén extrapélvicos. En el caso, por ejemplo, de los elefantes o de las aves, tienen los testículos en cavidad pélvica, como lo estamos viendo aquí. A esta característica se les dice testicondas, o sea, no se definen como tal como testículos, sino como testicondas. Y pues hace referencia a que son testículos dentro de cavidad abdominal. Dije cavidad pélvica, perdón, ¿no? Pues pero en realidad tiene una relación muy cercana con el riñón como lo estamos viendo y pues incluso quedan como cavidad abdominal. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, la orientación testicular por especie varía. O sea, ahorita les comentaba en el caso de los caballos, perdón, en el caso de los toros es pendulante, muy separado del cuerpo, en posición vertical, eje vertical como lo estábamos viendo ahorita. Ahorita me voy a regresar a la imagen. Y dice que el escroto es profundo y pendular, o sea, de que permite mucho movimiento y que el escroto pues permite como bajar los testículos varios centímetros por debajo de la cavidad. En el caso de los caballos y los perros, se considera que van en un eje horizontal. eh, no son completamente pendulares. Incluso más se nota más en los caballos, por ejemplo, este como eje horizontal. Y en el caso del cerdo y del gato, son inclinados hacia el ano. O sea, eh, están muy vistos desde una vista caudal. Especialmente, pues en los gatos se nota mucho. Em, los testículos, además de que pues, están contenidos en el escroto, dice que están fijados a través del cordón espermático, que contiene, hagan de cuenta, están los testículos, y de los testículos genera como pues sí, como un cordón. O sea, está el testículo y se genera como un cordón hacia adentro,
Se le conoce como cordón espermático que contiene el conducto deferente. Este conducto deferente es el que nace del testículo directamente y vasos sanguíneos, arterias, venas y nervios. De hecho, cuando se quiere hacer una castración, hay que identificar el cordón espermático, ligarlo y cortar. O sea, se corta tanto el conducto deferente como vasos sanguíneos, arterias, nervios y ya. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, bueno, les digo, es característica estricta que, bueno, en estas especies, ¿no? En el caso de los elefantes es normal que estén intraabdominales. Pero ¿ustedes qué creen que pasaría si los testículos no descienden en el escroto? Porque es común que se puedan visualizar, por ejemplo, aquí como una imagen, estas estructuras circulares en la pelvis aquí son testículos. ¿Qué creen que puede pasar si no descienden al escroto? Se pegan en los órganos. Puede ser, puede ser, pero no. Si se pegan, No, ¿cómo? pues no cumplirían la función que tienen, ¿no? Exactamente, ¿y qué función sería? Pues eh, secretar esperma. Ajá. Y esa característica decimos que son estériles, ¿no? Y a lo mejor y pudiéramos pensar de que, ay, pues son estériles X, no pasa nada. Pero digamos que genéticamente o en las instrucciones de este órgano tienen que estar a una temperatura menor. Y al estar a temperatura corporal, o sea, donde ya no está debajo de la temperatura de los 2 a 4 grados, que es lo que debería de estar, se pueden hacer cancerígenos. eh, Funcionan diferente, o sea, intentan hacer su función, pero pues las células que producen terminan siendo defectuosas y pueden generar cáncer. Entonces, esto tiende a ser muy problema y dentro de ese cáncer sí pueden generar, por ejemplo, lo que comenta Emily, que se peguen a otros órganos. Em, entonces, cuando vemos esto, es cirugía para retirarlos o para colocarlos en su lugar. En el caso de veterinaria, lo que se hace es retirarlos. Em, en el caso de humanos, pues sí se ponen en su posición en el escroto donde van. Bueno, a esta característica de que falla el descenso se le conoce como criptorquidia. Es decir, un animal criptorquidio es porque le falló el descenso en los testículos. Y les digo, en veterinaria se hace castración, aunque se piense de que sea un buen animal, digamos, para reproducción, es de carácter hereditario. Entonces, lo que se hace, pues se castra porque probablemente su descendencia, pues, se considera que que es una falla genética. Entonces se castra. En el caso de los humanos, también es hereditario. Dice, el descenso testicular es un proceso que se da durante el desarrollo embrionario. Es muy normal que los animales nazcan con con los testículos, perdón, intraabdominales o intrapélvicos. Este proceso, el descenso testicular, varía, ¿no? Dependiendo del animal, pero pues pueden tardar 2 meses, 4 meses, 5 meses. En el caso de los perros, por ejemplo, después de los 5 meses ya se considera animal criptorquidio. Em, el proceso del descenso, hay una estructura, hay un tejido que se llama gobernáculo de testis, que aquí se los estoy señalando, y durante el desarrollo del animal, ya que nació, ocurren dos fases. Primero se ensancha este gobernáculo y luego durante su ensanchamiento, pues como que va jalando también el testículo hacia la hacia la base del escroto y luego regresión empieza a desaparecer y queda fijado a través de un remanente de lo que viene siendo el gobernáculo testicular. Entonces en los animales criptorquidios este gobernáculo falla en la tracción.
Dice, la finalidad de este descenso testicular es reducir la temperatura porque la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides, necesita una temperatura menor. Si no está esta en temperatura menor, la espermatogénesis no se lleva a cabo. Y como creo que era Helen, creo que Helen fue la que Sí, participó. Ah, de ella te conozco la voz. Como comenta Helen, eh, pues si no hay espermatozoides, pues se pierde la función del testículo. Y por lo tanto, pues no se puede reproducir y sería un animal estéril. Eso sería, digamos, el poco problema. Pero como no está a esta temperatura, el testículo adentro del abdomen pierde un poquito. O sea, hay de dos. O sea, puede que el testículo se haga como inservible simplemente y queda así, se dice, se atrofie y pierda su función, o puede que se haga cancerígeno. Entonces, pues para evitar cualquier cosa, pues se retiran mejor, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, también puede pasar que un solo testículo descienda. Y cuando un solo testículo desciende, se dice monorquidio. Mono, pues de uno, ¿no? Criptorquidio cuando falla completamente el descenso testicular de ambos. Y monorquidio cuando falla uno. O sea que sentimos un testículo en el escroto y, pues, se ven de sentir dos, ¿no? Em, ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de los testículos, si hacemos como una disección, los vamos a visualizar algo parecido a esto. Em, Están cubiertos con tejido especial, ¿no? Primero, una túnica vaginal, que es como la primera que estamos viendo aquí. Y de hecho se ven así como blanquecitos, así como en la imagen. Esta túnica vaginal básicamente es una evaginación del peritoneo. Acuérdense que el peritoneo viene siendo la membrana que recubre todos los órganos del abdomen. Entonces, este mismo peritoneo baja a través del canal inguinal y luego baja hacia el escroto y envuelve al testículo. Este remanente peritoneal, en el caso del testículo, pues le decimos túnica vaginal. Y hay dos túnicas, ¿no? Si se fijan aquí, se los estoy señalando, las primeras dos. La primera es la parietal, que tiene contacto directo con el escroto, y la segunda es la túnica vaginal visceral, que tiene contacto directo con el testículo. Em, Dice, la túnica vaginal, ya sea parietal o visceral, es una evaginación peritoneal que forma un saco cerrado alrededor del testículo y el epidídimo. El epidídimo viene siendo esta estructura que abraza como en media luna al testículo. Dice, conteniendo una pequeña cantidad de líquido ceroso para reducir la fricción. De ahí que cuando exista el movimiento en el escroto, que se estén moviendo los testículos, pues hay un líquido ceroso aquí que permite disminuir la fricción en los testículos. Luego dice túnica albuginea, que esta se los estoy señalando aquí, ¿no? Es gruesa si se fijan, y es bastante gruesa porque lo que hace esta túnica albuginea es fibrosa, es dura. Cuando les digo fibroso, es como del tejido de la cicatrización. Ya ven que cuando se hace una cicatriz, pues la piel se ve diferente, se ve blanca y es menos elástica. Entonces, esta fibrosidad es un tipo de colágeno pues más duro, más denso. Es un colágeno duro como por ejemplo eh, como el tendón o los ligamentos, nomás que en el tendón están súper, súper densos este colágeno. Aquí la túnica albuginea sí encontramos colágeno denso, fibroso, pero no tan denso como un tendón, ¿no? Y pues esto lo que hace en la túnica albuginea
es principalmente proteger la estructura interna del testículo. Esta estructura interna se divide en lobulillos, lóbulo uno, 2, 3, 4, o sea, varios, ¿no? Y cada lóbulo está dividido, le voy a dar tantito zoom, cada lóbulo está dividido por un tabique que nace de la túnica albuginea. Y esto hace que en el testículo toda esta estructura que se señaló como lóbulos estén súper comprimidos. O sea, fíjense cómo parecen como intestinos y están comprimidos. Esta compresión genera eh, la sensibilidad en los testículos, la orquitis. O sea, cuando hay una inflamación en los testículos se dice orquitis. Em, y pues está dada por la presión del tejido denso de los testículos. Por eso les digo, los testículos son de consistencia sólida, firme. Y, y consideren esto que les digo de las consistencias de los órganos, porque cuando empiezan a conocer a los animales, las estructuras internas, cuando están haciendo cirugías o interviniendo algo, la consistencia nos dice mucho del estado de salud del animal. Entonces, si agarran un testículo y está súper duro, pues es porque algo está mal, ¿no? Si está muy blando, pues también algo está mal. Pero si está firme, eh, pues es como debe de ser, ¿no? Bueno, entonces dice aquí en la túnica albuginea es una cápsula fibrosa gruesa. Cápsula pues hace referencia así como el cascarón de un huevo, lo que recubre, ¿no? Cuando hablemos de cápsula en un órgano, pues es una capa que protege al órgano. Entonces, cápsula fibrosa gruesa, que es tejido conectivo más músculo liso. Y por debajo dice que recorren los vasos testiculares principales, que ahorita les comento. Bueno, se llaman túbulos seminíferos. Pero lo que les estoy comentando aquí de lóbulos es a la estructura, o sea, a toda esta estructura, como el compartimiento. El compartimiento es el lóbulo. Y las como que parecen ahí intestinos son los túbulos seminíferos, que ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, internamente del testículo, dice la túnica albuginea, emite tabiques o septos, que son estos que les señalo aquí. Tabiques o septos que dividen al parénquima en lóbulos testiculares. Dice, los septos convergen en el mediastino, que es esta parte del medio. Si se fijan, pues cada lóbulo termina en un punto que se le conoce como mediastino. Mediastino axial o excéntrico. Excéntrico porque no está en el centro. Y dice una zona de tejido conectivo que contiene la red testicular o red de testis, que todos salen y, bueno, aquí en este dibujo se ven como si estuvieran separados, pero en realidad suben juntos hacia la cabeza del epidídimo. Y lo que estamos viendo aquí en color azul y rojo, como al fondo los túbulos azules y rojos, pues vienen siendo vasos sanguíneos. Arterias se representan con rojo y venas se representan con azul. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita con esto? Bueno, pues la misma imagen un poquito más grande. Bueno, en el caso de los túbulos seminíferos, estos son los importantes en el testículo. Por eso están tan protegidos por la túnica albuginea. Dice, túbulos seminíferos son las unidades funcionales del testículo. Básicamente, estos túbulos seminíferos es el tejido que contienen a las células germinales en distintas etapas de la maduración. Es decir, que aquí se empiezan a formar las primeras células que después van a ser espermatozoides. Dice túbulos seminíferos contorneados. Contorneados es por la forma que tienen. Lugar donde se forman los espermatozoides. Pero no se, no se forman directamente como el espermatozoide que ustedes conocen, ¿no? Ese de aquí. eh, Sufre un proceso de donde hacen cambios morfológicos hasta que se queda ya el espermatozoide como lo conocemos, con su cabecita, su cuello y su cola. A eso me refiero
O sea, primero sale una célula así normal y luego evoluciona, si quieren verlo así como un Pokémon, hasta ser el espermatozoide. Entonces, por eso el camino de los espermatozoides es largo. O sea, empieza aquí a formarse y en todo este camino empieza a madurar, ¿no? De hecho, el epidídimo, que es esta estructura que lo están visualizando del mismo color que los túbulos seminíferos, está, pues básicamente su función es madurar a los espermatozoides. Y por madurar, pues me refiero a que genera tanto el tiempo, nutrientes, espacio, todas las condiciones para que termine su evolución las células. Entonces aquí por eso lo menciona como células germinales en distintas etapas, porque pues va cambiando, ¿no? Em, ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Bueno, eh, aparte de tener las células germinales que en algún futuro van a ser espermatozoides, también tienen unas células que se llaman células de Sertoli, que complementan a las células germinales. Soporte, nutrición y secreción de factores. Principalmente cuando la secreción de factores, aquí está haciendo referencia a que aquí se secretan las hormonas. Estas hormonas, pues principalmente hablamos de la testosterona, de los andrógenos. Entonces, bueno, se los comento, ¿no? Ahorita no vamos a hablar sobre histología o cosas tan específicas de células en específico, ¿no? Em, lo que sí tenemos a la red de testis, que es este espacio bueno, la red de testis malamente se lo señalé aquí como si fuera el mediastino. Es esta parte, hagan de cuenta. Ay, bueno, no sé si esta parte de aquí. Ay, bueno, eso que les encerré. El espacio entre el epidídimo y pues el testículo, ¿no? Esta red de testis dice que recoge los espermatozoides recién formados y los envía hacia canalículos eferentes del epidídimo. Pues básicamente es esta red, estos conductos que conectan testículo con epidídimo. Camila. No, profe, es que le quería preguntar, pero ya se me quitó la duda, era de que si eran pues, era el espacio o era como los de colores, Ah, ok, sí. ¿Qué color ven? Rosa. Pues sí, los conductos estos de aquí. Voy a dar zoom. Estos de aquí, red de testis. O red testicular también lo ponen. Pero la verdad es que siempre lo veo así como red de testis. O sea, como en latino, no sé. Em, pero lo pueden ver también como red testicular. Bueno, en el caso del epidídimo, que les digo, es esta como este tejido que abraza el testículo. O sea, lo primero que abraza el testículo es el epidídimo. Dice aquí que es una estructura firme y alargada adorazada al testículo, formada por el conducto epididimario extremadamente convulto. ¿A qué se refiere con esto? Aquí en la imagen, por ejemplo, estamos viendo el epididimo, pero cubierto por tejido conectivo, o sea, por una capa cerosa. Pero si quitáramos esa capa cerosa, se vería así. O sea, los mismos túbulos se dan como muchas vueltas, así, está muy, muy comprimido también. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y a ese conducto que está dando 1000 vueltas en el epididimo se conoce como conducto epididimario. La función, como ahorita les estaba comentando, del epididimo es, pues, básicamente madurar a los espermatozoides. Reservorio de espermatozoides hasta la eyaculación y absorbe líquido testicular y concentra espermatozoides. Bueno, ahí como que se repite. Pero básicamente eso, principalmente, y se los pongo en negrito, la función del epididimo es madurar a los espermatozoides y se divide en cabeza, cuerpo y cola. En el caso, por ejemplo, de la cabeza, recibe los conductos eferentes de la red testicular. Y pues nada, ¿no? Aquí se reciben y en el cuerpo pues básicamente van madurando. En la cola, y se lo resalto
en subrayado, sirve como reservorio, como almacenamiento del espermatozoide. Cuando ocurre la eyaculación, ahora sí salen de la cola y se conducen a través del conducto eferente hacia la uretra. Pero mientras no haya eyaculación, se van a acumular en la cola del epidídimo. Por eso aquí les pongo reservorio principal de espermatozoides. Entonces, eso significa que en cuerpo y cabeza ocurre la maduración. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, eh, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Testículo, epidídimo y luego eh, saliendo del epidídimo tenemos al conducto deferente. Dice, es la continuación directa del conducto de la cola del epidídimo, ampolla del conducto deferente, aquí si se fijan, voy a dar tantito zoom, y bueno, aquí se los señalé muy abajo. Eh, Viene el conducto deferente, bueno, testículo, epidídimo, conducto deferente, y luego se dilata. Esto de aquí se le conoce como ampolla del conducto deferente y es una glándula accesoria. Acuérdense que cuando hablo de glándulas es de un tejido que secreta algo, ¿no? Ya sea hormonas, sudor, espermatozoides, ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Entonces aquí la ampolla del conducto deferente es una glándula que pues su función es generar líquido seminal, líquido que forma parte del semen. Dice, el recorrido, dice, asciende por el cordón espermático. El cordón espermático es básicamente el conducto deferente con vasos sanguíneos y nervios. Atraviesa el canal inguinal del abdomen. No sé si se acuerdan cuando estábamos hablando sobre los músculos del abdomen, el recto abdominal, el oblicuo abdominal y el transverso. Justamente en la ingle generaban como un orificio, que era el canal inguinal, y conecta, eh, pues, conecta lo que es abdomen, y la vejiga pues está en el abdomen, abdomen y testículo. O sea, de ahí, por ese canal inguinal, pues salen vasos sanguíneos y el cordón espermático. De ahí que justamente por este canal inguinal, que les hubiera puesto una imagen, qué burro. Eh, bueno, justamente por este canal inguinal es por donde bajan los testículos. Y si no bajan, que son los animales criptorquidios que mencionamos, se quedan pues precisamente en abdomen o en cavidad pélvica y pues se pueden hacer cirugías para bajarlos, ¿no? Bueno, dice, describe un arco sobre el uréter, que es este arco que estamos viendo aquí, ¿no? Y este arco pues es para que no ocurra, para que la orina no se vaya pues por el conducto deferente. Recorre la superficie dorsal de la vejiga, así como lo estamos viendo aquí en cualquiera de las dos imágenes. Aquí en esta imagen, por ejemplo, este espacio de aquí es el cordón umbilical, perdón, cordón umbilical, nada que ver. El cordón espermático y aquí está como un hoyito, ese sería el canal inguinal. Entonces el cordón espermático contiene vasos sanguíneos y el conducto deferente. Entonces el conducto deferente va dorsal hacia la vejiga y luego desciende para conectarse con la uretra. Y durante este descendimiento, en el caso del perro, pues tiene una conexión con la próstata. Y la próstata también es una glándula accesoria que produce líquido o componentes para el semen, ¿no? Entonces se produce en la ampolla del conducto deferente, hay secreción de líquido para el semen, en la próstata también. Y pues aquí en la uretra pues continúa el camino del espermatozoide. Dice, atraviesa la próstata y desemboca en la uretra a nivel del colículo seminal. Es decir, que este espacio donde se forma uretra y conecta con conducto deferente se llama colículo seminal. ¿Dudas, comentarios?
quejas, sugerencias. Bueno, pues aquí es para pues, hablar un poquito más sobre el espermático. El cordón espermático, pues básicamente son varias cosas, ¿no? También se le conoce como tallo de suspensión del testículo. Tiene el conducto deferente, la arteria testicular, plexo panfiriforme, que aquí se los destaco porque también es importante en una función específica del testículo y ahorita se los voy a comentar. Pero dice que es una red venosa compleja, este plexo panpiriforme. Vasos linfáticos, nervios y el músculo cremaster. Todo esto contiene el cordón espermático, que aquí lo estamos viendo. Y aquí como que se abre y se ve un poquito la separación, ¿no? Este músculo cremaster es el músculo que cuando se contrae asciende los testículos. Por ejemplo, tienen que estar a cierta temperatura. Y si hace frío, pues el testículo se contrae para acercarse a la cavidad y pues tenga un poquito más de temperatura. Eh, bueno, ese es el músculo cremaster. Y pues si hace calor, se dilata para que bajen más. Dice, todos estos elementos están envueltos por la túnica vaginal. Que si se acuerdan, la túnica vaginal era el peritoneo que desciende por el canal inguinal y envuelve a los testículos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, pues la túnica vaginal, pues ya se las comenté. Evaginación del peritoneo que forma saco cerrado alrededor del testículo y del epidídimo dentro del escroto. Se genera una cavidad vaginal que aquí pues hay líquido seroso, reduce la fricción. Y el anillo vaginal dice comunicación entre la cavidad peritoneal, punto donde pueden ocurrir hernias inguinales. El anillo vaginal o anillo inguinal, se los he estado comentando también. Entonces lo pueden ver también de las dos formas. Especialmente en equinos y en porcinos. Entonces es más común estas hernias, así como desciende el testículo, pues también puede ocurrir eh, que desciendan in- intestino o incluso vejiga. Sería muy raro la vejiga, ¿no? Pero sí pueden descender intestinos. Entonces, eso sería una hernia inguinal. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, bueno, ahorita les comentaba sobre el plexo pampiriforme, que es esto de aquí. Este es el testículo envuelto en la túnica vaginal. Este es el epidídimo. Y esto es el peritoneo que va y abraza al testículo. Pero este peritoneo se puede extender, así como lo están viendo en la imagen. Y a esta extensión se le conoce como plexo pampiriforme y tiene muchos vasos sanguíneos pequeños. Estos vasos sanguíneos o esta peculiaridad de que estén como expandidos así es porque cuando el testículo, estando afuera de la cavidad, cuando hace calor se empieza como a dilatar y pues que el aire enfríe un poquito más la sangre antes de llegar al testículo. Entonces, dice aquí que es un intercambio contracorriente. Dice, la salida arterial caliente que baja por la arteria testicular cede calor a la sangre venosa más fría que asciende en el plexo pampiriforme. Dice, esto preenfría la sangre arterial antes de que llegue al testículo, manteniendo la temperatura óptima para la espermatogénesis. O sea, básicamente esta como extensión pues permite de que la sangre de la arteria, la sangre que apenas va a llegar al testículo, se vaya enfriando con la sangre venosa, la sangre que ya está fría del testículo. ¿Dudas, comentarios con esto? Entonces, para que vean también o para resaltar la importancia de la temperatura en los testículos y pues cómo esto puede afectar en la espermatogénesis. Génesis habla de generación y espermato, pues generación de espermatozoides. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno,
Otros mecanismos de enfriamiento, dice, es la posición externa y pendular del escroto. En el caso, por ejemplo, de los bovinos, es más pendular porque necesitan una temperatura pues más fría para su espermatogénesis. Ausencia de grasa subcutánea en el escroto, pues básicamente si agarran unos testículos, pues van a sentir directamente los testículos, ¿no? No hay grasa que pueda recubrir al testículo ni para protegerlo ni pues para termorregularlo. Y abundantes glándulas sudoríparas en la piel escrotal. Son órganos pues que tienen, dependiendo del animal, ¿no? Pues también glándulas sudoríparas para pues permitir que se enfríe. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, eh, hablando ahora sí del escroto, pues ya les he comentado que es la capa de la piel que cubre a los testículos. Características anatómicas del escroto es que es piel delgada, a menudo pigmentada. Generalmente en el animal se alcanza a visualizar pues más oscuras esta zona y con glándulas sudoríparas, ¿no? Que era lo que les comentaba, estas glándulas sudoríparas pues permite ayudarle a enfriar, ¿no? Tiene divisiones, ¿no? Aquí estamos viendo que el escroto está compuesta por la túnica dartos, por una fascia externa y contiene también al músculo cremaster. Y del músculo cremaster, pues una fascia interna. Em, la túnica dartos dice que es una capa fibromuscular subcutánea y son fibras de músculo liso. Se contraen con el frío. Este músculo liso, cuando hablemos de músculo liso, es el mismo músculo de las vísceras, de movimiento involuntario. Entonces, la túnica dartos, pues básicamente permite una contracción involuntaria de los testículos. Las fascias, pues acuérdense que fascia es tejido conectivo que ayuda como a separar, y se me va a apagar la computadora, que ayuda a separar, a ver, espérame, igual ya sacar la clase. Las fascias ayudan a separar músculo con músculo. Bueno, en el caso del músculo cremaster, que está debajo del escroto, este es un músculo, dice, derivado del músculo oblicuo abdominal interno. Es el músculo estriado y responde rápidamente. Cuando hablamos de músculo estriado, es músculo con movimiento voluntario. Es decir, el animal tiene también capacidad pues, de decidir de elevar o retraer a los testículos. Y quien lo hace de manera involuntaria es la túnica dartos, ¿no? Por el músculo liso. ¿Dudas, comentarios? Ah, bueno, y aquí se ve un vestigio del gobernáculo, que es la estructura que desciende o jala al testículo. Bueno, em, ¿cuáles son los mecanismos de termorregulación del testículo? Dice, respuesta al frío, la túnica dartos se contrae, engruesa el escroto y lo acerca al cuerpo. Y el músculo cremaster igual, se contrae, eleva el testículo hacia el anillo inguinal. Entonces, uno más que nada pues engruesa y lo acerca al cuerpo y el otro hacia el anillo inguinal. En el calor, ambos se relajan, alargando y aflojando el escroto para aumentar la superficie y disipar el calor. Bueno, em, a ver, voy a ver qué tanto me falta para saber hasta dónde lo dejo. 26 al 44. Bueno, llegamos a... Bueno, termino uretra y ya nos vamos. En el caso de la uretra, se hace la diferencia entre uretra del macho y uretra de la hembra porque pues ambos tienen uretra, ¿no? Todas las estructuras que estuvimos platicando ahorita son exclusivas del macho. Testículo, epidídimo, red de testis, conducto deferente, próstata, em, ¿qué otro? Escroto, todo eso, ¿no? Es exclusivo del macho. En el caso de la uretra, hay uretra en hembra y hay uretra en macho, ¿no? Entonces de ahí que se haga
la aclaración. Dice, esta se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el extremo libre del pene. Acuérdense que la uretra es un conducto común entre urinario y genital o reproductor. Eh, y se consideran dos porciones. Pélvica, que es la que está adentro de la cavidad pélvica, y como el pene también es un órgano externo eh, y la uretra pasa por el pene, pues está la uretra externa o esponjosa porque se encuentra rodeada bueno, el pene es un órgano esponjoso, ¿no? Y tiene ciertas porciones. Entonces, en el caso de la uretra, está rodeada por un tejido esponjoso, rodeada por tejido vascular dentro del pene. Esta parte esponjosa durante la erección se llena de sangre para, pues, para la erección, ¿no? Función de la uretra, en el macho conducir orina y semen. El semen viene siendo ya el producto final de espermatozoide con las secreciones de las glándulas accesorias. Ampolla del conducto deferente, próstata, glándulas vesicales, que esa no lo hemos comentado, y bulbo uretrales, que aquí los están viendo con diferentes colores. Bueno, entonces el semen es como la combinación de la secreción de varias glándulas más el espermatozoide. Y aquí en esta imagen de aquí estamos viendo a la uretra pues bastante gruesa. Y en otras imágenes la habíamos estado viendo como delgada. Me voy a regresar tantito. Ah, bueno, aquí. La estamos viendo como delgada. Y eso es porque está rodeada de un músculo. Esto que ven como azul marino, bueno, azul, no sé, es un músculo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta representación, pues es la uretra rodeada de este músculo uretral estriado. Y acuérdense, músculo estriado es movimiento voluntario, es un esfínter voluntario. Entonces el macho, pues sí tiene esa voluntad de, pues, cuando va a orinar. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Bueno, entonces este es un corte transversal del pene. Aquí está el pene del caballo en su longitud. Si hacemos un corte, vamos a ver el pene así, ¿no? Vemos un cuerpo cavernoso, un cuerpo esponjoso y alrededor de este cuerpo esponjoso, o bueno, en medio de este cuerpo esponjoso, tenemos a la uretra. Dice, la uretra, acuérdense que se divide en dos porciones. Porción peneana, la que está pues en el pene, y porción interna o pélvica, la que está en cavidad pélvica. Entonces la porción peniana está rodeada por el cuerpo esponjoso del pene, que es lo que estamos viendo aquí. Dice, en el conículo desembocan conductos eyaculatorios, deferente más vesicular en equinos y rumiantes. El conículo es donde se une conducto deferente y uretra. Numerosos conductos prostáticos, pues aquí desembocan varios, ¿no? Tanto conducto deferente, vesicular y prostático, que son los conductos de las otras glándulas. Mecanismo de continencia. Está rodeado por un músculo uretral estriado que es esfínter voluntario. Y pues ya. Sí, ya sería todo por la clase ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas?